El Padre Pío veía a nuestro Señor y además, ¿qué sentía él cuando miraba sus manos y veía que en ellas estaban formando las heridas que nuestro Señor tenía en la cruz? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. Ayer tuvimos la primera parte de una lectura sobre lo que sentía el Padre Pío. En primera persona leímos sus cartas sobre lo que él sintió al recibir los estigmas. Ese libro es ¿Quién es el Padre Pío?, de la escritora Lila Santana. Y ella entonces va a tomar varias cartas del Padre Pío y nos va a decir cómo se sentía él cuando veía sus manos y en ellas empezaban a formar los estigmas. Y en el video anterior quedamos en la parte donde el Padre Pío le escribe al Padre Agustino y el Padre Agustino se sorprende cuando el Padre Pío le dice, recordemos esa parte: viva el amor de Jesús que me recompensa de todo eso, los ataques que le hacía el demonio, que me recompensa de todo eso con sus visitas. Entonces, cuando el Padre Agustino recibe eso, se va a sorprender porque dice, nuestro Señor se le aparece. Y adicionalmente le va a preguntar varias cosas. Entonces vamos a continuar desde ese punto. Recuerde que si usted ve por primera vez este canal, suscríbase al canal, denle a la campanita y se va a hacer merecedor de la Santa Misa. Una Santa Misa que es de súplicas al Padre Pío para pedirle a él por nuestras necesidades, por nuestras angustias, por todos nuestros sufrimientos. En esa Santa Misa lo vamos a poder hacer y solamente como requisito suscribirse, darle a la campanita y compartirlo. De ese modo usted va a estar en la Santa Misa y todos los que reciban este video de parte de usted también van a estar en esa Santa Misa. Bueno, después de esa primera parte, aquí la autora nos va a referir lo que el Padre Pío le va a responder al Padre Agustino y lo que él le pregunta. Entonces ella dice: finalmente, en septiembre de 1915, y dice el texto, el Padre Agustino resolvió escribir al Padre Pío pidiéndole vehementemente que respondiese a sus preguntas, y él le iba a enviar una carta. Le era absolutamente necesario llegar a una conclusión sobre los fenómenos místicos que se abatían sobre su dirigido. Entonces, el Padre Agustino muestra una preocupación por el Padre Pío, por todo lo que le estaba sucediendo, y le dice el Padre Agustino: en nombre de Jesús, yo le pido que no deje de responder mis preguntas. Rece antes de responder. Puedo afirmar que es de la voluntad de Jesús que yo sea colocado al tanto de todo. En primer lugar, para la gloria de Dios y también para la salvación de las almas. Respóndame. Y aquí el Padre Agustino va a enumerar. Primero, ¿cuándo fue que Jesús comenzó a agraciarle con sus visiones celestiales? Segundo, ¿le concedió Jesús la inmensa gracia de recibir en su cuerpo los sagrados estigmas y de manera visibles o invisibles aún? Tercero, ¿le permitió Jesús sufrir su coronación de espinas y su flagelación, y por cuántas veces? Aquí el Padre Agustino entonces se está refiriendo a algo que la autora no nos había dicho aún, y es que el Padre Pío le escribe a el Padre Agustino, que era su director espiritual, diciéndole que sentía también la corona de espinas y la flagelación. Por eso le pregunta si le permitió esos sufrimientos nuestro Señor. No se trata de una mera curiosidad, dice el Padre Agustino, una mera curiosidad de mi parte. Y Jesús conoce mis intenciones. Intente rezar y después me responde. Aunque yo me someta resignadamente a la voluntad de Jesús, pero vuelvo a suplicarle que me dé una respuesta. Entonces aquí termina la carta del Padre Agustino. El mes siguiente, octubre de 1915, el Padre Pío le responde al Padre Agustino.
Entonces vamos a ver cómo el Padre Pío responde y cómo él abre su alma a su director espiritual, y vamos a conocer más cómo el Padre Pío va a soportar esos dolores, esas angustias, y también cómo para él era difícil que en su humildad él recibiese una gracia tan grande. Dice entonces el Padre Pío: no podría dejar de reconocer la voluntad expresa del Señor en que yo le responda, dada la insistencia de sus preguntas, y con las manos temblorosas y con el corazón repleto de dolor, sin saber el motivo de todo esto, me presento ante usted para responder sus preguntas. Entonces el Padre Pío estaba lleno de dudas, lleno de perplejidades y lleno también de dolor, porque los estigmas causaban en él un dolor inmensísimo. Él decía que como si le atravesase una espada. Sigue entonces el Padre Pío: deseaba saber cuándo fue que Jesús comenzó a agraciarme con esas visiones celestiales. Si no me engaño, fue después de mi primer año de noviciado, entre enero de 1903 y enero de 1904. La segunda pregunta, puedo responder que la primera vez en que Jesús me comenzó a dar la gracia de recibir sus estigmas en mi cuerpo, los estigmas eran visibles, principalmente en mis manos. Por tanto, la primera vez que el Padre Pío recibe esos estigmas va a ser de manera visible. Ahora bien, ¿qué hace el Padre Pío cuando ve sus estigmas? Él lo dice aquí: entre tanto, ya que estas señales externas representaban verdaderamente una tortura para mi alma, el Padre Pío no estaba todavía preparado, le pedí al Señor que me lo retirase. Y fui entonces atendido, y las señales visibles desaparecieron. Quedaron los dolores, pero las señales desaparecieron. Pero el dolor era agudo y constante, y me causaba un tal dolor que casi no lo podía resistir. Ese dolor continuó, y en ciertas circunstancias y en determinados días llegaba y aumentaba. En cuanto a la tercera y última pregunta, si el Señor me permite sufrir su coronación de espinas, bien como la flagelación, y por 4 veces debo decirle que mi respuesta es afirmativa. Adicionalmente, debo decir que mi pobre alma sufre todo eso, por lo menos una vez a la semana y ya varios años. Entonces vemos que el Padre Pío va a sufrir con nuestro Señor toda su pasión, inclusive la flagelación, inclusive la coronación de espinas, y en el video que ya tenemos en el canal que ustedes pueden ver aquí, inclusive cuando Él está en la Santa Misa, Él va a sufrir en la cruz. O sea, Él va a sufrir el dolor que nuestro Señor sintió estando allí elevado en el madero de la cruz. Por eso es que ustedes saben que pueden pedir esta estampa al 320-812-0525, y en ella es una imagen única y hermosísima. El Padre Pío en su rostro refleja ese dolor. Él toda su vida tuvo ese dolor, y ese dolor se refleja en esa mirada. Esta imagen, que es muy especial porque el Padre Pío está de frente, es la única imagen que yo he visto donde el Padre Pío está mirándonos, y que si nosotros la ponemos en nuestro oratorio, la enmarcamos, la ponemos en cualquier lugar de nuestra casa, Él siempre nos va a recordar ese dolor que sentía también nuestro Señor y que el Padre Pío sintió. De esa manera, ¿por qué no?, nos va a ayudar a enfrentar también el dolor, la angustia que nosotros tenemos. Recuerden que esa imagen del Padre Pío es gratuitamente que llega a sus hogares gracias a los hijos protegidos del Padre Pío, por quienes yo voy a pedir que ustedes recen, aunque sea solo una Ave María, pero ¿por qué no? Recen mucho más que solo una Ave María, porque ellos son los que nos permiten enviarlo de manera gratuita con sus donaciones, y adicionalmente ellos reciben gracias inmensas por hacer parte de esta familia y permitirnos hacer este apostolado. Bueno, entonces el Padre Pío sufre ese dolor, sufre en su alma varias veces, varios años y toda su vida. Y él nos va a decir al finalizar este trecho lo siguiente: y espero así haber respondido a todas sus preguntas. Entonces el Padre Pío, con toda humildad ante su director espiritual, que así lo mandaba, responde.
y es de la única manera en que nosotros sabemos cómo el Padre Pío se sentía en esa época. En una carta, dice aquí la autora, el 10 de octubre de 1915, el Padre Pío escribe nuevamente al Padre Agustino para relatarle que las manchas rojizas de las palmas de las manos muchas veces se abrían en heridas dolorosas, apareciendo y desapareciendo periódicamente. ¿Por qué sucedía eso? Aquí nos va, digamos, la autora a acercar a lo que el Padre Pío pensaba de por qué sucedía eso. No menciona si los fenómenos se repetían en las plantas de los pies y en el tórax, ni si el dolor también se repetía en sus miembros inferiores. El Padre Agustino leía esas cartas con mucha atención, reconociendo que algo de sobrenatural sucedía con este joven padre. ¿Estaría Dios personalmente esculpiendo a uno de sus santos? Él empieza a darle los estigmas poco a poco, de una manera visible, luego invisible, luego unas manchas rojizas, poco a poco. Es como que nuestro Señor le fuese dando la fuerza para resistir todo lo que el Padre Pío iba a sufrir y lo fuese esculpiendo. Dice aquí la autora, de una manera muy bonita, se puede decir así. Dios estaba esculpiendo a uno de sus santos, a uno de los más grandes santos que ha tenido la Iglesia. Con su cincel en brasa, estaría permitiendo que esa llama del amor eterno y perfecto de su Sagrado Corazón formase el alma de aquel joven sacerdote, preparándolo para ser uno de sus heraldos en la tierra y en uno de sus auténticos representantes, verdadero corredentor en la misión de la salvación de las almas. Y a esas preguntas nosotros decimos sí, porque el Padre Pío compartió los sufrimientos de nuestro Señor. Por eso es importante, por eso lo hemos tomado como nuestro patrono para hacer este apostolado, porque adicionalmente Él es el único sacerdote que tiene los estigmas de nuestro Señor, que tuvo los estigmas de nuestro Señor. Es el único. Ningún sacerdote había tenido los estigmas. San Francisco de Asís fue el primero, pero él no era sacerdote. Solo el Padre Pío ha sido el único sacerdote con los estigmas. Los tuvo hasta mujeres santas también, Santa Catalina de Siena, etc. Pero ningún sacerdote. Él es el primero. ¿Por qué? En el tiempo de Dios las cosas no suceden porque sí. Él sabía que en este tiempo era donde más lo íbamos a necesitar. Y por eso es que en este tiempo es donde nosotros hemos decidido lanzar una campaña para conquistar 1 millón de hogares, que esta imagen llegue gratuitamente a todos los hogares, que ustedes saben que la pueden pedir al 320-812-0525, que pueden marcar esta imagen, que adicionalmente esta imagen ya está bendecida. Ahora, ¿por qué esta imagen les llega a ustedes? Por los hijos protegidos del Padre Pío, por los que yo pido una Ave María o todas las oraciones que ustedes quieran, pero al menos una Ave María, porque ellos nos permiten con sus donaciones llevar al Padre Pío a toda nuestra nación y después a todo el mundo, enviar estas imágenes a todo el mundo. Y son ellos los que van a tener gracias muy grandes, y usted que es hijo protegido del Padre Pío, quien esté ahí detrás que sea hijo protegido del Padre Pío, no solo tiene la gracia de estar ayudándonos con enviar las estampas a todo lugar de manera gratuita y todo lo que vamos a sacar después, inclusive hasta rosarios, etcétera, sino que adicionalmente tiene la Santa Misa todos los meses, todas las misas especiales son por ustedes, y por ese grupo de los hijos protegidos nosotros hacemos nuestra vigilia, que es una vigilia que ya tenemos desde hace mucho tiempo atrás, que se llama Vigilia del Oratorio a Nuestra Señora la Concepción, víctima de los terroristas, que fue un oratorio que fue atacado por los comunistas por odio a la fe, y en el cual hemos estado haciendo nuestra vigilia desde mucho tiempo atrás y hoy la continuamos. Y quisimos incluir en esas peticiones tan especiales, es una vigilia muy especial que se hace por todo el mundo, nosotros quisimos incluir a los hijos protegidos del Padre Pío. Son ellos que están allí presentes y por quienes rezamos, y la vigilia siempre se hace en un horario que va de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, en alguna de esas horas, 1 hora entera, se está rezando por ellos. Entonces, agradezcámosles con una Ave María porque ellos nos permiten enviar estas imágenes de manera gratuita. Bueno, vamos a terminar lo que dice aquí la autora con estas palabras. Ella dice: durante 8 años el divino cincel, a través de los sufrimientos de Cristo impresos en el cuerpo del Padre Pío, las piedras preciosas que él le servía
del alma y del corazón. Entonces él estaba moldeando esas piedras preciosas del alma y de su corazón porque le iban a servir a Dios para enseñarnos quién era el Padre Pío, la importancia que tiene él, la importancia de llevarlo a todo lugar, la importancia de hacer crecer este canal para que él sea conocido en esta lengua hispana nuestra. Vamos a hacerlo conocido, vamos a hacer conocido al Padre Pío por todo lugar y por todos. Recuerden que el me gusta no es ateo, el me gusta es pedirle al Padre Pío su bendición, así que hagámoslo también. Bueno, hemos terminado entonces estos 2 videos donde hablamos de los estigmas del Padre Pío, cómo él desde su propia alma nos dice qué es lo que él vivió y que nos va a ayudar inmensamente para saber cómo nosotros enfrentar todo lo que Dios nos manda por su misericordia, por su amor, aunque a veces parezca que no es muy bueno para nosotros, en realidad lo es, porque el Padre Pío sufrió mucho teniendo algo tan grande como son las heridas de nuestro Señor, que nadie merece, mucho menos nosotros, pero que el Padre Pío las tuvo. Entonces él supo resistir esto, que eran mayores dolores, mayor gloria, mayor dolor también. Nosotros vamos a tener una gloria, puede ser incluso hasta la gloria del Padre Pío, con menos dolores. Entonces no nos angustiemos por todo lo que tengamos que sufrir, más tuvo que sufrir él. A imitación de él vamos a restaurar todo para Cristo. Esa es nuestra misión, restaurar todas las cosas para Cristo. El demonio no nos va a vencer. Hemos visto en los podcasts cómo está el mundo, en el podcast de este martes, cómo nuestra nación se descristianiza completamente y nadie dice nada. Bueno, todo esto, de la mano del Padre Pío, vamos a restaurar todo para él. Para el Padre Pío, que en última hace restaurarlo, para esa doncella que es nuestra reina y para aquel que es su hijo y nuestro rey. Para él todo. Todo para Cristo, como decía San Pío X, ese gran Papa Santo. Para él, para Dios, todo. Que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.